En esta clase vamos a ver el pensamiento filosófico occidental y el pensamiento social latinoamericano. Ese es el título, el pensamiento filosófico occidental y el pensamiento social latinoamericano. Como se han dado cuenta, nos hemos detenido bastante porque en realidad el objetivo primordial de la filosofía no es avanzar, no es simplemente seguir por seguir o tener una serie de conocimientos en nuestro cuaderno, sino sobre todo en la primera parte para irnos introduciendo con lo que realmente es la filosofía, hay que irse deteniendo. ¿Por qué razón? Porque luego vamos a analizar esto que es la filosofía latinoamericana y lo vamos a estar retomando con elementos posteriores o posteriormente en nuestro análisis con elementos de la filosofía clásica, con elementos en general de la filosofía, entonces es importante ir introduciendo algunas perspectivas. Eso en cuanto al pensamiento filosófico. ¿Qué conocen sobre filosofía en América Latina? ¿Existe filosofía en América Latina? ¿Pensamiento filosófico en América Latina? ¿Alguien ha escuchado tal vez a filósofos latinoamericanos? ¿Deberá existir? ¿Alguien? ¿Alguna idea tal vez? ¿No? No se nos ha ocurrido, ¿no? Siempre que hablamos de los filósofos, tal vez nos retomamos a Grecia, tal vez algunos de los filósofos europeos, pero nunca se nos ha pasado por la mente, ¿habrá filosofía aquí en América Latina? ¿Habrá filosofía en el Ecuador? ¿Habrá filosofía en el resto de los países? Lo que vamos nosotros hoy a ir analizando justamente es tratar de irnos introduciendo dentro del pensamiento filosófico latinoamericano, analizar las diferencias entre el pensamiento filosófico occidental y el pensamiento latinoamericano. Dentro de las consideraciones para que ustedes tengan también, obviamente voy a ir tomando algunos de los objetivos generales para esta temática para que puedan ir complementando, pero sobre todo vamos a tratar de comprender la dinámica del individuo, la sociedad, por medio de un análisis entre lo que es propiamente la filosofía. El sistema de pensamiento que se generó en la antigua Grecia es el antecedente más importante de de la filosofía occidental. Sabemos muy bien, y eso ya lo hemos repetido varias veces, la filosofía nace en Grecia. Pero aquí hay un punto, filosofía occidental. ¿Qué quiere decir esto? Que existe otro tipo de filosofía. ¿Qué pasa con la filosofía oriental? ¿Por qué solo nos centramos en la filosofía occidental? ¿Por qué partimos la filosofía desde los griegos? ¿Qué pasa con los chinos? ¿Qué pasa con los hindúes? ¿Alguna idea? ¿Alguien ha escuchado tal vez de la filosofía china, hindú, demás? ¿Por qué no tomamos en cuenta esa filosofía aquí? ¿Qué creen ustedes? ¿No? ¿Se les ocurre? ¿Por qué hablamos de filosofía occidental? Quiere decir que estamos tratando de delimitar Occidente y Oriente. ¿Por qué hablamos solo de esto? ¿Y por qué la filosofía nace en Grecia? Los chinos también tenían una perspectiva filosófica. ¿Por qué recalco esto? Porque aquí será justamente no diría el inconveniente, pero sí un poco el irnos preguntando qué realmente es la filosofía latinoamericana. Porque la filosofía latinoamericana tiene tanto el bagaje
de Occidente y también nuestras perspectivas o las perspectivas propias de los pueblos latinoamericanos. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Por qué razón tomamos como punto de partida a los griegos? ¿Por qué no hablar de otro punto de vista filosófico o de pensamiento? ¿Por qué no hablar del pensamiento incaico, por ejemplo? O del pensamiento chino o mesopotámico. ¿Por qué partir de Grecia? Ideas, opiniones. No se les ocurre nada. Podría ser porque fueron los que más avanzaron y de los que más tenemos Los, eh, cosas que podemos los decir que que más, sí. un ratito, Natalia. Lo primero no le entendí, por favor. ¿Podría repetirme los que más? ¿Qué? Avanzaron, o sea, tenemos como más cosas de ellos. Digamos como los que tenemos más datos. Bueno, eso en cuanto a los, por ejemplo, a los incas, sí, porque no escribieron nada. Pero ¿qué pasa con los chinos? Tenían papel, tinta, escribieron y dejaron legado. Por eso conocemos a pensadores como Confucio, por ejemplo. ¿Por qué retomar solo el pensamiento así llamado occidental que parte de los griegos? Bueno, puede ser una parte, si tenemos más conocimiento, es decir, tenemos más datos, pero ¿por qué? ¿Por qué razón dejar de lado los otros tipos de conocimientos o perspectivas? ¿Alguien más otra idea? ¿No se les ocurre nada? ¿Por qué dejar de lado a estos pensadores? ¿Cuál era el principio de la filosofía? ¿Cómo se originó? Separando mito de logos. Y la filosofía occidental se ha caracterizado principalmente por estar basada en la razón, en el raciocinio, en el análisis netamente racional, dejando de lado cualquier tipo de explicación mítica. ¿Qué pasa con la filosofía que no ha sido occidental o que no ha partido de los griegos? Se centra principalmente en explicaciones míticas. Si vemos, por ejemplo, a los incas, aun cuando tenían un pensamiento de un análisis sobre la agricultura, que era un saber las estaciones y todos estos elementos, siempre estaba ligado con la consideración mítica, así como en la perspectiva china, hindú, hasta ahora sabemos todos estos elementos dependiendo de cada religión, obviamente, pero siempre están entrelazados con la religión. La filosofía occidental, desde su nacimiento, ha querido en cierta parte separarse, donde se unió un poco, pero iban en carriles separados, fue la época medieval. La historia de la filosofía se divide por épocas. Primero, la clásica. Aquí dentro de la clásica, de la filosofía clásica, están los filósofos presocráticos, los sofistas que van después, que no los hemos analizado tanto, pero son principalmente los pensadores que guiaron el conocimiento hacia la educación. Los clásicos en sí mismos, Sócrates, Platón, Aristóteles, los filósofos romanos, los greco-romanos, tanto Cicerón, Séneca, filósofos de la escuela de los epicúreos, de la escuela de los estoicos, todos ellos conforman la filosofía clásica. Después de la filosofía clásica está la así llamada filosofía medieval. En la filosofía medieval la preocupación siempre fue la explicación de Dios y comienza con San Agustín, Santo Tomás, todos aquellos padres de la Iglesia Católica y que están muy relacionados. ¿Por qué no sigue siendo filosofía occidental a pesar de que hablan sobre temas de Dios y demás elementos? Porque se basan en la razón. Por ejemplo, las 5 vías de la explicación de Dios de Santo Tomás son explicaciones retomadas de Aristóteles. Después de la filosofía medieval, en la historia de la filosofía viene la filosofía moderna. La filosofía moderna comienza con un religioso que destruyó todas estas perspectivas, se llama Guillermo de Ockham. Ockham trató de contraponer la perspectiva de la filosofía medieval centrándonos en otros elementos. Y una de las características fundamentales de la filosofía moderna es la ciencia.
Aquí vienen filósofos como Descartes, Kant, David Hume, Locke y demás, que están muy ligados a las perspectivas filosóficas en el ámbito de la ciencia. Y finalmente, la filosofía contemporánea. La filosofía contemporánea ya es la filosofía principalmente del siglo XX. Algunos también plantean la filosofía del siglo XIX, algunos dicen que la filosofía moderna da el paso hacia la filosofía contemporánea con Friedrich Nietzsche. Algunos piensan que tal vez es Heidegger, qué sé yo, pero principalmente es la filosofía del siglo XX y siglo XXI. Y de aquí para adelante existe otra filosofía que se llama postmoderna, pero algunos no la catalogan dentro de la historia porque principalmente la filosofía no ha llegado a ese culmen dentro de la perspectiva contemporánea. ¿Por qué planteo estas épocas? Nosotros hemos visto filosofía clásica principalmente. Hemos hablado de filósofos clásicos, hemos hablado de la lógica, un poco del ámbito del estudio de la filosofía moderna, principalmente donde está la lógica. Hemos obviado un poco la filosofía medieval, sobre todo porque son ámbitos muy ligados a la consideración religiosa y en este punto no es tanto de nuestro interés, pero sobre todo podrían revisar a San Agustín o a Santo Tomás, que son los grandes pensadores de esta época. Vamos a ir entrando ya en este ámbito de la filosofía contemporánea, relacionándola con la filosofía moderna y con la filosofía clásica. Aquí es donde está hablando ya realmente la filosofía latinoamericana. La filosofía latinoamericana es una filosofía que comienza desde la época en la cual llegan los españoles. No puede existir filosofía latinoamericana antes, o mejor dicho, no puede existir el ámbito filosófico occidental antes de la llegada de los españoles. Pero la filosofía latinoamericana tiene una particularidad. El pensamiento latinoamericano ha querido rescatar las cosas que se han perdido. Dentro de la revisión histórica tradicional, se ha excluido toda forma de pensamiento que ha gestado otro tipo de lugares, llamados así periféricos. Por ejemplo, si nosotros vemos filosofía clásica, griegos romanos, filosofía medieval, el imperio bizantino, que es prácticamente Roma, toda la parte romana, cuando se da todo el imperio carolingio, moderna, Francia, Inglaterra, principalmente los dos grupos. Italia también está entre la medieval y la moderna, sobre todo en la época del Renacimiento. Contemporánea, alemanes, aquí también alemanes, españoles. ¿Qué quiero decir con esto? Si se dan cuenta en la historia de la filosofía, ¿qué grupos se está separando? ¿A qué filósofos no se les ha tomado en cuenta? ¿De qué países principalmente, o naciones, o regiones, o continentes? Se deja de lado Asia, se deja de lado principalmente África y América. ¿Qué pasa con estos grupos? ¿La filosofía es solamente europea? ¿Qué pasa con el pensamiento latinoamericano? ¿O no tenemos pensamiento en América Latina? ¿O nuestro pensamiento es una copia del pensamiento europeo? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué piensan? Porque ahí está el problema, si se dan cuenta. Griegos, romanos, siguen siendo los romanos, el imperio bizantino. Aquí ya se va delimitando en los países, pero sigue siendo Europa y sigue siendo Europa. Todo es Europa y tal vez Indo-Europa, que es Grecia. Pero ¿qué pasa con el resto de los países? ¿Por qué no se los toma en cuenta? ¿Qué creen ustedes? Ideas, opiniones. Aquí voy a necesitar bastante de su opinión y de su punto de vista. ¿Por qué razón? Porque ya vamos a obviar un poco el pensamiento, la lógica y tal cual expresamente, literalmente. Y cuando entramos ya a filosofía latinoamericana depende mucho de su criterio. Porque si no, vamos a ir formándonos en una serie de conocimientos, pero que no nos lleva a nada. La idea es que logremos tener reflexión. ¿Alguien, alguna opinión o ideas?
La mayoría de las culturas de América, como la azteca, la maya o la inca, todavía seguían creyendo que las deidades hacían fenómenos naturales, como por ejemplo el sol o la lluvia, y no tenían ningún conocimiento de la filosofía en esa época. Ya, eso en cuanto a la época, hasta la época medieval. En la época moderna, principalmente, bueno, podemos decir que hasta una parte de la época moderna hasta que llegan los españoles. Pero ¿qué pasa en la época contemporánea? ¿Puede existir filosofía? ¿Por qué se habla solo de filosofía en Europa? ¿Por qué, por ejemplo, si yo cito filósofos contemporáneos son franceses, son españoles, muy poquitos españoles, son alemanes principalmente, franceses, alemanes, ingleses? ¿Qué pasa con el resto? ¿No son filósofos? Yo les pregunté, ¿han escuchado a filósofos latinoamericanos? Y nadie ha escuchado. Pero por lo menos sabemos quién es Aristóteles, Platón, alguien ha de haber escuchado a Nietzsche, alguien ha de haber, por curiosidad, debe haber escuchado que existe un libro, El Anticristo, un libro, Genealogía de la Moral o cosas así. Por curiosidad, algo deben haber escuchado, en realidad deben haber escuchado el plano cartesiano, Descartes era filósofo. ¿Qué pasa con América Latina? ¿Qué opinan ustedes? ¿Hay filósofos aquí? ¿O todos se fueron a Europa y se quedaron allá? ¿Qué será? Vamos a cerrar esta perspectiva. Les dejo con la duda. Yo sí espero que vayan generando opiniones. Por favor, sobre todo en filosofía. Tal vez al principio no teníamos todas las posibilidades de opinar, pero ya tenemos algunos elementos, algunos conceptos. Vamos a trabajar con un concepto netamente moderno, de la filosofía moderna me refiero, el concepto de sujeto. Dentro del mismo tema, vamos a ir desglosándolo de algunas formas. El sujeto es un concepto que permite trabajar la relación entre el conocimiento y el individuo. Es decir, el conocimiento, que es a lo que yo quiero llegar, y el individuo, que es aquel que conoce. Como les decía yo, la época moderna se relacionó mucho con la ciencia y se fue ya posteriormente separando ciencia y filosofía. Al principio los científicos no se les conocía como científicos, sino como filósofos del ámbito propio de la experimentación. Pero bueno, el concepto sujeto entonces está en esta relación. Nos permite conocer el individuo que conoce y qué es lo que conoce. Por lo tanto, está muy ligado al conocimiento. Apelando a la duda de los sentidos y todo lo conocido, el filósofo francés Descartes, o Descartes, quieren llamarlo, quien propuso el plano cartesiano, francés de 1596, aquí voy a darles algunos datos, pero vamos a ir puntualizando algo sobre Descartes. Es uno de los filósofos más importantes de la época moderna, es un pensador que ha ido guiando su perspectiva para poder alcanzar el conocimiento. ¿Cómo realmente conocemos? Pero recuerden, ya existió un filósofo que hablaba de la duda. Dudemos de los sentidos. ¿Quién decía esto en la época clásica? ¿Alguien recuerda? Dude de los sentidos. Los sentidos nos engañan. ¿No se acuerdan quién decía eso? ¿Qué griego decía eso? 1650. ¿No? Bueno. Descartes es un filósofo francés que estudió principalmente la ciencia. Es considerado el padre de la filosofía moderna, es decir, con quien realmente comienza esta filosofía moderna, podemos decirlo que con Descartes.
Hay algunos otros filósofos, obviamente, previos o dentro de esta misma relación, pero Descartes principalmente es aquel que ha estudiado el conocimiento. En la época, en esta época de la filosofía moderna, es un estudio, el sujeto, un concepto moderno, En la época moderna, la preocupación era el conocimiento. Y se llama a este ámbito de la filosofía, o esta parte de la filosofía, teoría del conocimiento. ¿Cómo el ser humano conoce? Esa es la preocupación para Descartes y para todos los filósofos de la época moderna, con sus variaciones. Para Descartes, principalmente, apela a la duda. Tiene un texto sobre la duda metódica como método. La primera verdad innegable que le permite acceder al conocimiento del mundo es la existencia del sujeto que piensa. Y tiene una frase: pienso, luego existo. ¿Qué querrá decir Descartes con esta frase? Pienso, luego existo. ¿Qué será? Vamos a irnos quedando con esta frase. Duda metódica, apela a la duda. ¿De qué duda? De los sentidos. Y Descartes principalmente está en la corriente que se llama racionalismo. Descartes es racionalista. Sí, padre, racionalismo. Algo veíamos nosotros cuando hablábamos en la materia de investigación sobre esta temática. Vamos a irla complementando. ¿Qué van a hacer ustedes para complementar? Vamos a trabajar algunos filósofos de forma rápida. Vamos a ver Descartes, Kant, Hegel. Voy a introducir algo también de David Hume como contraposición a los racionalistas, los empiristas. Kant, que es el que sintetiza todos estos elementos. Pero vamos a pensar qué realmente quiere decir Descartes con esta frase. Pienso, luego existo. ¿Qué querrá decir Kant con esto? No les voy a agobiar más. A partir de estos conceptos, esta perspectiva que es el pensamiento filosófico occidental, vamos a partir desde el pensamiento moderno. Como les decía, nos saltamos la perspectiva medieval, hemos visto los griegos, hemos visto algo del pensamiento en relación a la filosofía, sobre todo de los clásicos, y nos vamos a saltar algunos de los pensadores modernos. A partir de este pensamiento moderno vamos a irlo relacionando con la filosofía que se llama la filosofía latinoamericana, o si realmente existe una filosofía latinoamericana. Y esta filosofía latinoamericana muy ligada al proceso del pensamiento social, que ha sido uno de los grandes aportes de esta filosofía. ¿Qué van a hacer? Como les decía anteriormente, simplemente explicar. ¿Qué querrá decir? No quiero que ustedes vayan y busquen. En latín se dice cogito ergo sum, pienso, luego existo. No quiero que busquen en el internet, no quiero que vayan a ver quién era Descartes, ni que busquen la duda metódica de Descartes, ni nada por el estilo. Desde su punto de vista, desde su opinión, ¿qué querrá decir Descartes con pienso, luego existo? ¿Sí? Nada más, eso vamos a hacer. Hasta ahí, para seguir con el conocimiento moderno e ir planteando. Aquí es muy importante que ustedes tengan en cuenta los elementos que vamos aquí a ir puntualizando, porque serán elementos que tal vez algunos filósofos latinoamericanos en una primera parte tomen, o tal vez sean elementos que posteriormente sean los que se critiquen, o serán elementos que realmente la filosofía latinoamericana no haya puntualizado, no sea la teoría del conocimiento lo que le importa.
Entonces es importante sobre todo ir puntualizando. Tendrán notas, apuntarán estos elementos para que no se pierdan. Bien, jóvenes, con eso cerramos.